Muy buenas a todos, bienvenidos a este curso sobre blockchain. Vamos a hablar de Bitcoin a blockchain más que todo, un poco sobre la historia. Este curso fue traído por ustedes por Academia 21 y también fue en colaboración con Blockchain at Berkeley. Mucho de este contenido fue hecho por Blockchain at Berkeley, especialmente por los instructores Brian Ho y Gillian Chu. Si sabes inglés, si quieres aprender más sobre blockchain, también ve a blockchainatberkeley.com. Tiene muchísimo buen contenido y asesoría. Vamos a hablar sobre los cyberpunks hasta JP Morgan. Entonces vamos a ver el panorama del curso. Vamos a hablar primero sobre la historia de Bitcoin, porque antes había muchísimas criptomonedas antes de Bitcoin. Atentos a criptomonedas. También vamos a hablar sobre Bitcoin en sus comienzos, debates de escalabilidad, blockchain en las empresas y los tokens de hoy, las otros ICOs y otras cosas. Entonces empecemos, pre-Bitcoin. ¿Cuál fue el movimiento que empezó Bitcoin y todo lo que es la descentralización? Bueno, primero que todo fue un sueño de libertad. El sueño de libertad empezó con el movimiento cyberpunks y los criptoanarquistas en los años 80 y los años 90. Aquí está un párrafo del manifiesto del cyberpunk. Dice que la privacidad es necesaria para una sociedad abierta en la era electrónica. Ellos creían mucho que la privacidad tiene que ser una necesidad y es algo que uno debe controlar, no el gobierno puede tener acceso a la privacidad, especialmente en la era de información y en la era electrónica digital, donde se puede ver todo y se puede tener acceso a todo. O sea, la data se puede replicar y quién tiene acceso a esa data. Este párrafo fue escrito por Eric Hooks, que de hecho fue a Berkeley University. Ya ves por qué están muy involucrados en lo que es la cryptocurrencies y todo lo que es la privacidad de data. Ellos veían que lo que está pasando hoy, que hay muchísimos hacks de data, que Facebook y Google están controlando data, compañías centrales están controlando data y que eso no debería ser, que el usuario cada uno debería controlar su propia data. Entonces unos puntos sobre estos dos movimientos que son los cyberpunks y los criptoanarquistas. Son grupos libertarios donde se preocupaban por la privacidad de los usuarios y los ciudadanos. Y ellos veían la criptografía como una herramienta importante para poder ser dueño de la privacidad de una manera anónima. O sea, como por ejemplo, si estamos en una era digital donde se puede ver todo, la criptografía puede más o menos esconder lo que estamos diciendo y la información y la data que proveemos al internet. O sea, lo veían la criptografía como una manera de hacer cambios sociales y políticos. Y ellos creían que la privacidad es el poder de revelarse de una manera selectiva al mundo. Y la privacidad en una sociedad abierta requiere sistemas de transacciones anónimos. Y la criptografía podía hacer eso. Como por ejemplo cash, cuando se intercambiaba cash. No se podía rastrear de quién venía. O sea, si yo le doy $5 a alguien, ese alguien le da esos mismos $5 a una tercera persona, la tercera persona no puede rastrear que vino de mí. La única manera que sea eso es que el intermediario diga que vino de mí. Pero en una era digital se puede rastrear fácilmente de dónde vino la plata, si es que quiere rastrearlo. Entonces, para hacer transacciones anónimas necesitas un sistema de criptografía o otro sistema digital de pagos. Entonces, esto es lo que vio oportunidad emprendedores y desarrolladores como el señor David Chaum, que creó DigiCash. Él introdujo lo que se llaman las firmas ciegas y vio la criptografía como llaves públicas. Él lo que hizo es facilitó lo que serían las transacciones anónimas y que cada transacción, o sea, tú haces una transacción con una firma, es tu transacción única. Cuando se hace la firma, se cambia criptografía, que se cambia con números y letras que es casi imposible descifrar al que lo recibe. Entonces, esto permitió a los usuarios firmar sus transacciones sin revelar nada sobre su identidad verdadera.
De hecho, el banco alemán Deutsche Bank utilizó este sistema para que sus clientes puedan hacer transacciones anónimas dentro de su banco mismo. Uno de los clientes de DigiCash. El problema de DigiCash, y una de las razones por qué falló y fue a la bancarrota, es porque era una compañía centralizada. Eso significa que ellos, o sea, entre los usuarios no pueden ver las transacciones, pero ellos sí, porque ellos contienen el database. La base de datos la tienen ellos, cada transacción la tienen ellos, aunque sea anónima, ellos mismos lo pueden descifrar. Ese es un problema con la centralización de las criptomonedas. Ya vamos a hablar por qué Bitcoin es distinto. Después vino lo que se llama Hashcash, que las monedas se crean gastando recursos en lugar de un banco central. O sea, los usuarios y cada transacción usaban recursos como por ejemplo electricidad o lo que sería poder computacional. Y este poder computacional tenía que resolver rompecabezas usando funciones hash criptográficas. Esto solamente lo podía hacer un procesador o una computadora. Originalmente fue diseñado para un mecanismo para limitar el correo o el spam no deseado en los emails. O sea, en vez de crear una entidad central, en vez de que una entidad central puede crear las monedas, que una entidad hash cree las monedas. Hash lo que hace las firmas ciegas y todo eso. Pero solo se pueden crear las monedas si se gastan recursos como poder computacional, como hablamos. Después, otro intento a una criptomoneda, más o menos lo que hizo mejorar cada vez el intento de la criptomoneda de Bitcoin, fue B-Money, que introdujo dos protocolos. Introdujo la manera de práctica de hacer cumplir acuerdos contractuales entre actores anónimos y un protocolo en el que cada participante mantiene una base de datos individual de cuánto dinero pertenece a cada usuario. O sea, dejó las ideologías principales de los cyberpunks y introdujo el protocolo que cada persona tiene una copia de la base de datos. Esto lo sería la base de datos distribuido o lo que se llama la descentralización. Y después de estos intentos y mejoras de criptomoneda, vino un tal Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto creó Bitcoin e introdujo lo que se llama el cash electrónico par a par descentralizado en una documentación técnica. Eso lo lanzó en el 2008. Y él se preguntaba, ¿necesitamos la confianza de un banco central? Entonces se ingenió un sistema de pagos electrónicos basado en pruebas criptográficas en vez de la confianza. Estamos dándole la confianza a la criptografía, a la informática y a la economía para asegurarse de que todo esté bien y que la transacción sea válida. Y para llegar al consenso de que toda la red esté de acuerdo que una transacción es válida, como por ejemplo si el dueño tiene ese saldo que dice que tiene que tener antes de, porque tiene que proponer una transacción. El consenso se llama prueba de trabajo Proof of Work, donde cada CPU es un voto. Un CPU es una computadora, puede ser un GPU, un procesador, algo que pueda dar recursos como poder computacional. Un dato sobre Satoshi Nakamoto, hoy en día nadie sabe quién es, puede ser un hombre o una mujer de cualquier nacionalidad o un grupo de personas. Hasta el día de hoy nadie sabe quién es. Entonces, el Bitcoin hizo su primera transacción y su primer bloque en el bloque Génesis, que fue minado en el 3 de enero del 2009. De hecho, algo curioso, a veces se pueden hacer notas en el bloque y hace referencia a una historia en el Times of London que involucra al canciller rescatando los bancos. Se dice que el canciller pidió plata para rescatar a los bancos que estaban en bancarrota después del crash del 2008, del crash financiero del 2008. Y bueno, esas son las raíces libertarias del Bitcoin, porque ellos decían que ellos tenían la idea, Bitcoin tenía la idea de que cada persona puede hacer su banco, su propio banco. Entonces la primera transacción de Bitcoin ocurrió el 12 de enero del 2009 por Hal Finney. Hal Finney fue los primeros mineros de la red Bitcoin. Y bueno, mientras empezó a más gente entender la idea y la visión de Bitcoin de que cada persona puede hacer su propio banco y puede ser dueño de su propia plata, no un banco central, más desarrolladores empezaron a ayudar al código abierto, porque Bitcoin es un código abierto y cualquiera lo puede ver, y más adelante vamos a hablar sobre cómo se puede copiar.
y como otras criptomonedas lo copiaron. Y, o sea, entre más avances se crearon comunidades y forums como Bitcoin Talk. Y uno de los mineros más grandes de Bitcoin en ese entonces se llamaba Laszlo Hanjek, donde se dio cuenta que la mayoría de la gente que minaba Bitcoin eran solamente gamers y gente que amaba la informática y la criptografía. O sea, no había uso de Bitcoin en ese entonces, solamente era un jueguito donde se minaba Bitcoins, o sea, se usaba poder computacional y se minaba Bitcoins, pero nadie sabía qué usar con esos Bitcoins, por eso no valían nada en ese entonces. Entonces lanzó un anuncio en este foro donde dijo que, o sea, normalmente ese foro se usaba para cómo mejorar el código de Bitcoin, hacerlo más seguro, más estable, más escalable, todo eso. Entonces dijo que pagaría 10.000 Bitcoins. Vamos a hablar por qué tenía tantos Bitcoins poco más adelante, pero dijo que él iba a pagar 10.000 Bitcoins a alguien que le traiga pizza. O sea, él quería ver un uso de Bitcoins. Él quería ser la primera persona en poder comprar algo con Bitcoins, con sus Bitcoins minados. La razón por qué tenía tantos Bitcoins es porque él se ingenió que en vez de usar CPUs que solo se usan con las computadoras para minar Bitcoins, usó algo que se llama los GPUs, que son más potentes que los CPUs y podía programarlo específico para minar Bitcoin. Por eso él es el que siempre ganaba la recompensa. Cada 10 minutos en ese entonces era 50 Bitcoins. Entonces si siempre ganaba él resolviendo el último bloque y cerrando el bloque del blockchain con el último acertijo, él siempre ganaba, por eso tenía tantos Bitcoins. Entonces dijo que ofrezco 10.000 Bitcoins por alguien que me trae 2 pizzas. Entonces unos días después alguien le compró esas 2 pizzas y se las llevó a su casa. Se evaluaban esas 2 pizzas por $25 y Laszlo Hanjek le transfirió 10.000 Bitcoins. Hoy en día esos 10.000 Bitcoins se evalúan más o menos por 65 millones de Bitcoins. Y primero que todo sería la pizza más cara de la historia. Y también fue el primer paso a que Bitcoin se pueda usar algo más de un jueguito. Y se pueda usar para algo tangible. O sea, pasó de ser de una moneda digital sin valor a ser algo con valor, donde puedas hacer algo con esos Bitcoins. Y como podemos ver, hay headlines sobre lo que pasó. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el quiz. Vamos a hacerte preguntas a ver si te recuerdas para verificar tu conocimiento de la historia de Bitcoin. Y vamos a hablar más adelante sobre cómo Bitcoin llegó a ser de centavos a llegar a $20.000 en el 2018.